con todos, darles la bienvenida a cada uno de los participantes en este tema que nos toca desarrollar, pues es tecnologías de siembra y cosecha de agua en la sierra. eh, un tema muy álgido a tener en cuenta lo que es el desabastecimiento de agua en los lugares altoandinos, en donde pues acá buscamos de tener en cuenta lo que es la falta de agua en la sierra. En los lugares altoandinos, pues la, la deficiencia que se puede encontrar en agua y más aún marcado por el cambio climático, pues surge la necesidad de emplear ciertas tecnologías que nos ayuden a ser efectivos en la siembra. Al tener esa siembra, pues sea disponibilidad de la población, que es la cosecha del agua en tal sentido. Buscar y tener en cuenta que el, el agua, pues en ciertas localidades es el desafío global que se tiene, la, la falta de agua, ¿no? En donde se busca tener en sí agua, pero con el cambio climático se nos hace mucho más limitada la posibilidad de hacerlas. Y en tal sentido, en la sierra, implementar una tecnología de que sea mucho efectiva y sea rentable, pues nos lleva a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En donde pues el acceso al agua es un desafío global, especialmente en zonas donde la disponibilidad del recurso es limitada. Y la sierra y la costa muchas veces se tiene a tener en cuenta que es un desabastecimiento constante, pero más aún en la sierra por las inclemencias del cambio climático, pues eso nos lleva a tener lo que es la siembra y cosecha de agua como alternativa a este cambio climático. Pero cabe recalcar que esta es una práctica ancestral y sostenible al mismo tiempo que permite captar, infiltrar y almacenar agua de lluvia para su aprovechamiento en épocas de escasez. Entonces, basándonos en sí, esta pues busca no en que éste le demos el correcto aprovechamiento, lo que nos provee la naturaleza. Pero ¿a través de qué? De tecnologías que puedan ayudarnos a ser eficientes. Si es una práctica ancestral, la siembra y cosecha, pero debemos de buscar que éstas sean mucho más efectivas y las tecnologías que demos a conocer, que nosotros tengamos en mente, que nos lleve a ser efectivos, es importante, ¿no? En comunidades rurales y urbanas, la implementación de estas técnicas pues nos ayudará a mejorar el abastecimiento de agua, fortalecer la seguridad hídrica y mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Además, las tecnologías de siembra y cosecha de agua nos favorece la recarga de los acuíferos y la conservación de los ecosistemas. Muy claro y puntual en donde nosotros buscamos favorecer el la mejora en abastecimiento de agua, fortalecer la seguridad y al mismo tiempo conservar nuestros acuíferos que tengamos, ¿no? La siembra y cosecha de agua es una solución efectiva, ¿no? Para enfrentar la crisis hídrica, fomentando la gestión sostenible del agua en la
participación, con la participación de la comunidad. Su aplicación no solo beneficia a las generaciones actuales, sino que también asegura el futuro más resiliente y autosuficiente en el uso del recurso hídrico. ¿Qué queremos decir con esto? Que el agua que nosotros sembremos, pues hará que nuestras generaciones futuras puedan tener un recurso estable, conocer las tecnologías que se puedan emplear en la siembra y cosecha de agua, pues nos va a llevar a que seamos mucho más autosuficientes en el uso que tengamos de los recursos hídricos. ¿Qué es la siembra y cosecha de agua? Es como preguntarnos, ¿no? ¿Qué es en sí, no? La siembra y cosecha de agua es una estrategia ancestral y sostenible que permite captar, infiltrar, almacenar y aprovechar el agua de lluvia o de escorrentía para su uso en tiempos de escasez. En tal sentido, la siembra y cosecha es captar el agua para disponerla en tiempos de escasez. Y esto pues es su objetivo principal de la siembra y cosecha es mejorar la disponibilidad del agua y conservar los ecosistemas hídricos, en donde pues nos lleve a tener en cuenta lo que es la disponibilidad. Siembra de agua, como es en sí, pues es infiltrar el agua de lluvia en el suelo para recargar los acuíferos y fuentes naturales. No se logra mediante técnicas que vamos a ir detallando más adelante, que es la siembra como una tecnología que nosotros podamos tener en cuenta. Por ejemplo, ahí está la reforestación, que es la reforestación que se tenga en un lugar, en una cuenca hídrica, por ejemplo, sirve como un colchón hídrico, que esta reforestación al formar un colchón hídrico, con el pasar del tiempo van a ir soltando gradualmente el agua para recargar esos acuíferos que serán fuente de abastecimiento para las poblaciones a través también de la construcción de zanjas de infiltración y la preservación de humedales. Entonces, la siembra es la infiltración de agua de lluvia o la infiltración de agua que esté de escorrentía. La cosecha de agua se refiere a la recolección y almacenamiento del agua de lluvia y escorrentía en reservorios lo que se tiene, ¿no? La siembra es infiltrar, la recolección es en algo de reservorios, ¿no? Tinajones, estanques, para darle su posterior uso en el consumo humano, riego agrícola y otras actividades, puede ser para ganadería o uso industrial. Esta práctica ayuda a reducir la sequía, prevenir la erosión del suelo y garantizar el uso del agua, promoviendo una gestión responsable y sostenible del recurso hídrico. Es importante conocer las tecnologías que vamos a tratar y emplear en la siembra y cosecha de agua en la sierra lo que es en sí la importancia en zonas altoandinas y de la sierra, pues la siembra y cosecha de agua, ¿no? Eh, Hay desafíos que se debe de conocer, ya que las zonas altoandinas y la sierra pues se enfrentan esos desafíos hídricos debido a la variabilidad climática y la alta evaporación y la disminución de los glaciares. Entonces, he aquí la importancia que es las tecnologías en la siembra y cosecha de la misma, ¿no? En donde pues se busque dar en cuenta en sí, ¿no? La siembra y cosecha es fundamental para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico, beneficiando a las comunidades
como a los ecosistemas que estén acentuados dentro de ellos, ¿no? Ahí tenemos lo que es recarga de acuíferos y conservación de las fuentes de agua, hablando que es en sí la siembra y cosecha. Para hablar de tecnologías debemos de conocer términos que nos ayuden a relacionar y ser mucho más eficientes posteriormente, ¿no? Ahí tenemos la recarga de acuíferos y conservación de fuentes de agua, como les mencionaba, que es la infiltración de agua de lluvia que permite mantener manantiales, bofedales y lagunas esenciales para el abastecimiento hídrico de la población y la biodiversidad. Al tener lo que es esto pues nos va a hacer mucho más eficientes, en donde se busque en tal sentido, ¿no? Mitigar la escasez de agua en épocas secas. Entonces la siembra y cosecha es esta, ¿no? Que es almacenar el agua durante la temporada de lluvias para que después puedan ser disponibles, sirvan o estén disponibles en periodos de sequías que sean falta de las mismas, ¿no? En donde pues garanticen el suministro de esta agua para el consumo humano, riego agrícola y ganadería. Por eso es tan importante tener en cuenta cómo es la variabilidad climática que se tenga, ¿no? Entonces, la siembra y cosecha de agua es adaptarse al cambio climático también, ¿no? La variabilidad en las precipitaciones y la pérdida de glaciares pues afectan el suministro de agua constante y en donde la siembra y cosecha permite, ¿no? A las comunidades adaptarse a cambios bruscos que se presenten y también fortalecerse ante su resiliencia hídrica, que es la siembra y cosecha de agua por la variabilidad climática, ¿no? También buscamos y hablamos sobre la preservación de conocimientos ancestrales. Al hablar de siembra y cosecha de agua, pues es rescatar y fortalecer saberes de antiguos pobladores que permiten darle una gestión sostenible al agua basándonos en la naturaleza que tengamos, donde se busca en sí conocer lo que se, se conoce, pero darle el toque técnico científico para poder emplear lo que es la tecnología en correcto y en armonía con la comunidad. Problemática hídrica en la región andina, sí, porque la región andina enfrenta una crisis hídrica creciente debido a los diversos factores naturales y antropogénicos. La variabilidad climática, pues es causa netamente por el ser humano, el calentamiento global, y esto pues tiende a tener esa problemática hídrica y más aún las regiones andinas de la parte sierra, pues ven muy marcadas estas consecuencias que puedan generarse, ¿no? Y esto pues es la escasez de agua, la variabilidad climática, la degradación de los suelos y la que afectan pues a las comunidades rurales y a los ecosistemas de montaña, ¿no? En donde es gran medida conocer que la escasez de agua a través de la reducción de los glaciares, la creciente demanda que por la población, porque estas comunidades van creciendo, pero el problema está en la deficiencia que se va teniendo en el abastecimiento, ¿no? Infraestructura deficiente, se busca, ¿no? Como una problemática hídrica para las comunidades. La variabilidad climática lo vemos en los eventos climáticos extremos, sequías prolongadas, lluvias extremas, cambios en los ciclos de la misma, aumento en la temperatura, la degradación de los suelos a través de la erosión y desertificación,
y esto pues no retienen el agua que puedan alimentar a a las cuencas hídricas, la pérdida de la biodiversidad, contaminación del agua en mismo. Y buscar esto, pues, es un enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos, es que se tenga en sí como es en sí los factores ambientales, sociales y económicos que se implementen tecnologías en siembra y cosecha de agua bajo un enfoque que permita no tener una seguridad hídrica, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades al cambio climático, en donde pues se busque la gestión sostenible del agua, la participación comunitaria, un enfoque ecosistémico, coordinación intersectorial que es la gestión integrada de los recursos hídricos y más aún para beneficio de las comunidades, ¿no? Fundamentos técnicos y ecológicos que debemos de conocer para hablar de tecnologías es la implementación de tecnologías de siembra y cosecha de agua en la sierra se basa en los principios técnicos y ecológicos que garanticen su eficiencia y sostenibilidad, ¿no? Las tecnologías buscan optimizar la captación, almacenamiento e infiltración del agua en zonas de alta variabilidad climática y suelos frágiles. Entonces, las tecnologías que nosotros podamos inculcar, que llevemos a cabo un proyecto de siembra y cosecha de agua, pues es que éstas pues sean eficientes frente a la variabilidad climática y al suelo que estemos presentes, ¿no? Asegurando el equilibrio entre la necesidad y la conservación de los ecosistemas. Las tecnologías de siembra y cosecha de agua es buscar satisfacer las necesidades y conservar el ecosistema en tal sentido. Técnicas de captación y almacenamiento como tecnologías, pues tenemos las cochas, las lagunas son artificiales, que pueden ser una construcción pequeñas, de pequeños embalses naturales para almacenar aguas de lluvia y escorrentías que éstas puedan servir después en tiempos de escasez como fuente de agua para las comunidades, ¿no? Reservorios, que son depósitos subterráneos o superficiales que almacenan agua para consumo y riego. Techos, captadores de agua de lluvia, que son instalaciones de sistemas de recolección de viviendas y escuelas para aprovechar el agua de lluvia en tiempos de escasez, ¿no? Ahí tenemos técnicas de infiltración y recarga de acuíferos, que son zanjas de infiltración. Estas pues son excavaciones estratégicas que capturan el agua de lluvia y permiten infiltrarla en el suelo para después, a través de la fuentes de escorrentía, pueden alimentar a a los riachuelos, quebradas, en tal sentido, ¿no? Andenes y terrazas agrícolas son estructuras que controlan la erosión y retienen humedad y optimizan el uso de agua en los cultivos. Tenemos también revegetación con especies nativas en donde se busque como una tecnología de siembra y agua, pues sembrar especies de plantas nativas acordes a la zona. No podemos llevar una especie vegetativa, vegetal, una plantación de un lugar que, por ejemplo, de la selva, a llevarlo a las zonas altoandinas, en donde pues no vamos a tener la eficiencia en la reforestación, no vamos a tener éxito. Por eso las plantaciones de árboles y arbustos que favorecen la infiltración y reducen la evaporación de agua deben ser nativas. Técnicas de distribución y uso sostenible, es hablar que al momento del uso, que es la cosecha del agua, es que éstas pues se utilicen correctamente, que se utilicen métodos que
optimicen el consumo de agua en tal sentido por la agricultura, hablando de esto, ¿no? Tenemos allí los caminos y canales de drenaje, que son infraestructuras que controlan la escorrentía y evitan la erosión del suelo. En tal sentido, también tenemos ahí los fundamentos ecológicos, que son la conservación del ciclo de agua, en donde se busca restaurar el equilibrio hídrico mediante la recarga de acuíferos y la regulación de caudales. Entonces, si hablamos esto, lo que es en la parte, lo que es recarga de acuíferos es la conservación de los mismos, ¿no? Se protegen las fuentes naturales como manantiales, bofedales y humedales, garantizando su función ecológica en tal sentido. También buscamos la protección de la biodiversidad como fundamento ecológico, la reforestación con especies nativas evita, ¿no?, la pérdida de la cobertura vegetal y favorece la fauna silvestre, ¿no? En tal sentido, el ciclo hidrológico de un ecosistema de montañas nos sirve para la siembra y cosecha de agua y en estas implementar una tecnología de las mismas, ¿no? Los ecosistemas de montaña pues desempeñan un papel clave en la regulación del ciclo hidrológico, que actúan como zonas de captación, almacenamiento y distribución del agua en tal sentido, ¿no? Y estas son las fuentes primarias de los ríos que abastecen de agua a las comunidades y ecosistemas en las zonas bajas. Ahí se tiene pues cómo juega, cuál es el ciclo hidrológico de un ecosistema de montaña, ya que estas van a ser las fuentes principales de alimentar a zonas de captación y almacenamiento de agua, que van a ser distribuidas a zonas más urbanas, o también a las parte de agrícola que se puedan utilizar, ¿no? Evapotranspiración, que está en la evaporación y transpiración, que son la fuente de agua, el trayecto que va a hacer, que se va a evaporar y esta va a ir a condensarse en la parte alta de nuestra atmósfera, y estos pueden, la formación de nubes, la precipitación, en donde ya esa condensación tiende a caer a través de lluvia y nieve, y estas se pueden infiltrar y recargar los acuíferos, esa lluvia, ¿no? La escorrentía y formación de rías es la parte en donde, ya que a través de la infiltración y recarga de estas, pues se viene a tener la fuente de agua de los ríos y quebradas, ¿no? Ahí tenemos la importancia del ciclo hidrológico de montañas. Es una fuente para comunidades y ecosistemas, en donde pues abastecen a millones de personas en regiones bajas, cuando ya éstas se haya tenido la capacidad de abastecimiento, ¿no? Tenemos regulación del clima y la humedad. La vegetación y cuerpos de agua mantienen la humedad en ambientes, recarga de acuíferos, control de la erosión. Tenemos allí lo que es la siembra y cosecha de agua, pues se busca regular el ciclo hidrológico de los ecosistemas montañosos, en donde se busque el equilibrio ambiental y el abastecimiento de agua en las regiones altas y bajas. Por eso es tan importante tener en cuenta cómo se mueven, ¿no? El suelo y su capacidad de infiltración para implementar sistemas de infiltración o tecnologías de siembra y cosecha de agua. El suelo es importante hablar, ya que la capacidad de infiltración del suelo es un factor clave en la siembra y cosecha de agua, ya que ésta pues va a determinar la cantidad de agua que puede ser absorbida y almacenada en los acuíferos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta para un, establecer una tecnología de siembra y cosecha de agua, la textura del suelo, cómo influye en la capacidad de infiltración, la estructura del suelo, cómo está formada,
cómo este suelo está con la cobertura vegetal del terreno. Y esto pues influye en esta capacidad de infiltración del suelo en tal sentido. Técnicas para mejorar la infiltración en la siembra y cosecha de agua. Ahí está, como les mencionaba, las zanjas de infiltración. Se construyen canales estratégicos diseñados para captar y filtrar el agua de lluvia en suelos o en montañas y bien empinadas o inclinadas, si no se tienen o no se construyen estas zanjas de infiltración, el agua puede discurrir o puede hacerle escorrentía libremente. Entonces no tendríamos una recarga de acuíferos al final. Tenemos terrazas y andenes agrícolas, como estas construcciones que se hacen en laderas, en donde pues favorecen la absorción de agua y estas pueden recargar subterráneamente los acuíferos también, ¿no? La reforestación en especies nativas, los bofedales y humedales, está el uso de materia orgánica que es ayude a proteger o captar humedad, ¿no? Zonificación para la cosecha de agua. Hay que tener criterios técnicos y ambientales, por ejemplo. Para la cosecha de agua, ya que es el proceso de identificar y delimitar áreas óptimas para implementar tecnologías de captación, almacenamiento e infiltración del recurso hídrico. Este proceso, pues, debe considerar criterios técnicos y ambientales. Por ejemplo, allí hablamos criterios técnicos para la zonificación. Delimitar el área. Es indispensable zonificar qué disponibilidad de agua podemos tener en tiempos de escasez. La topografía y pendiente del terreno en donde pues se haga la cosecha de agua, la infiltración del mismo, qué tan pendiente está, se puede construir una cocha o se puede hacer un andén, no sé, simplemente es tener el criterio técnico en la zonificación, la característica del suelo, qué tan resistente es, accesibilidad y uso del terreno para tal sentido. Y en criterios ambientales para la zonificación es hablar de la conservación de ecosistemas naturales, identificar zonas primarias para recargar los acuíferos, protección de cuencas hidrográficas para evitar la contaminación de esa agua, la biodiversidad y vegetación, promover la promoción de la reforestación con especies de la zona, mejorando así la captación de agua, evitar la deforestación y degradación del suelo, es un criterio ambiental para implementar una tecnología de siembra y cosecha de agua, ¿no? Impacto del cambio climático, considerar proyecciones de variabilidad climática y eventos extremos como sequías, lluvias intensas en tal sentido. No son criterios ambientales para implementar tecnologías de siembra y cosecha de agua. Categorías de zonificación para la cosecha de agua, zonas de captación, áreas donde se recolectará el agua de lluvia o escorrentía, si vamos a hacer techos captadores, laderas con zanjas de infiltración, zonas de infiltración y recarga, suelos con alta permeabilidad donde el agua puede infiltrarse para recargar acuíferos, zonas de almacenamiento, podemos ver esa zonificación en donde nos permita almacenar esa agua. Puede ser en embalses, lagunas artificiales o reservorios. Es importante conocer esa categoría de zonificación, zonas de uso y distribución, áreas donde el agua es utilizada para consumo humano, riego o actividades productivas, ¿no? Impactos del cambio climático en la disponibilidad hídrica. Buscamos que, cómo el cambio climático afecta la siembra y cosecha de agua también, ¿no? Ahí
hay que tener en cuenta eh, que el cambio climático puede llevarnos a la escasez o a la abundancia del mismo también. Y esto, pues, es importante conocer efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua en la sierra para implementar tecnologías en cosecha de agua en sí, ¿no? Reducción de glaciares y nieves es el cambio climático que afecta, ¿no? Podemos tener una fuente de agua que alimenta un río, una quebrada, pero el cambio climático hace que la reducción de glaciares y nieves, pues tengamos el desabastecimiento, alteración del régimen de lluvias, es parte del cambio climático, mayor evaporación y pérdidas de humedad del suelo por el calentamiento y también por la deforestación de las mismas. Erosión y degradación del suelo es importante conocer y saber en tal sentido, ¿no? Tecnologías tradicionales y modernas que nosotros podemos emplear o podemos llevar a cabo está la siembra y cosecha de agua combinan técnicas ancestrales con innovaciones modernas para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico en las comunidades de la Sierra Mayormente que hablamos tecnologías de siembra y cosecha de agua en sierra, ¿no? Las tecnologías tradicionales han sido desarrolladas por pueblos originarios y han demostrado su efectividad durante siglos. Mientras que las tecnologías modernas pues integran conocimientos científicos y herramientas tecnológicas para optimizar la gestión del recurso hídrico en tal sentido, ¿no? Ahí tenemos sistemas ancestrales que se tienen, ¿no? Las comunidades altoandinas han ido desarrollando de tiempos preincaicos y han sido muy efectivos. Y esto pues a través de estas técnicas o sistemas ancestrales han ido pues teniendo, ¿no? El abastecimiento de agua y estas son las que se pueden encontrar son las amunas, cochas y las terrazas agrícolas, ¿no? Que son los andenes. Y estos pues han ido permitiendo la conservación de agua, de los ecosistemas y también la sostenibilidad agrícola. Los andenes al construirse, estos van albergando humedad y se pueden ir cultivando. Y esto podemos decir que la sabiduría ancestral sigue siendo la clave en la gestión del agua en la sierra, ¿no? Entonces es importante las amunas, cómo funcionan. Estas son canales ancestrales diseñados para captar aguas de lluvia y escorrentías y dirigirlas hacia zonas de recargas de acuíferos, ¿no? Eh, Su nombre proviene del quechua amunas, que significa retener o desviar el agua. Entonces, las amunas son los canales que se han empleado en tiempos ancestrales y estas pues iban alimentando los acuíferos para estos ser disponibles en tiempos de escasez. ¿Cómo funcionan? Captación del agua, se construyen en las partes altas de las montañas para captar el agua de lluvia y de ríos temporales, distribución e infiltración, el agua fluye lentamente por los canales y se filtran en el suelo recargando los acuíferos subterráneos, ¿no? La liberación es gradual. eh, Estas amunas, pues al ir o conducir el agua hacia hacia los acuíferos, pues van a ir liberando lentamente el agua después de semanas o meses, ¿no? El agua reaparece en un manantial o riachuelos ubicados en zonas abajo, asegurando su disponibilidad en temporadas secas, ¿no? Entonces es importante estas tecnologías ancestrales
que debemos de conocer y estas, cómo la vamos a ir mejorando nosotros posteriormente, ¿no? Y también están las cochas, que son lagunas artificiales o mejoradas que almacenan aguas de lluvia y escorrentías, y estas pues pueden ser utilizadas en épocas de escasez. Estas cochas fueron utilizadas por los ancestros preincaicos para la regulación y distribución del agua en las alturas altoandinas, ¿no? En donde durante la época de lluvia el agua se acumula en las cochas, en las lagunas, mejor dicho. Almacenamiento, pues, es a través de esta, también pues se tiene un almacenamiento y regulación, ya que retiene el agua y se van liberando lentamente a través de filtraciones subterráneas o canales que van a ir siendo controladas, ¿no? Recarga hídrica es su función. El agua almacenada alimenta manantiales, ríos y humedales, manteniendo el flujo hídrico en épocas secas. Terrazas agrícolas son las terrazas que se construyen para captar el agua, y estas van manteniendo la humedad por sus picos altitudinales que se tienen, ¿no? Y estas van siendo muros, por ejemplo, que retienen suelo y bien drenada, que tienen una buena porosidad, y estas pues van liberando lentamente el agua hacia los riachuelos a través de la infiltración, ¿no? A través de los andenes se retiene la humedad y estas van liberando lentamente el agua a través de la infiltración, ¿no? ¿Controlan la erosión? Sí. A través de los andenes, por ejemplo, en una ladera bien pronunciada, si se construye andenes, vamos a ir controlando la erosión, y esto se va a volver un suelo fértil, y este suelo fértil va a dar la vegetación, y esta vegetación va a servir como colchón hídrico en las zonas altoandinas, ¿no? Aprovechamiento agrícola, como les mencionaba, los andenes o terrazas agrícolas se pueden cultivar y aprovechar para la población en sí, ¿no? Técnicas de infiltración. La siembra y cosecha de agua, pues permite mejorarnos la absorción del agua en el suelo, pues, recargar los acuíferos. Entre las principales técnicas destacan, pues, las zanjas de infiltración, micro reservorios y la reforestación con especies nativas. Acá ya van, ¿no? La parte técnica, en donde pues son las zanjas de infiltración, que en donde se excavan, ¿no? En el suelo con una forma de trincheras, en donde en tiempos de lluvia se llenan de agua y estas pues se infiltran en el terreno, en donde pues van a ir liberándose lentamente en los fuentes de recarga de acuíferos, ¿no? En donde se construyen, ¿no? En laderas y áreas con pendiente para evitar la escorrentía y mejorar la recarga de los mismos, ¿no? ¿Cómo funcionan las zanjas de infiltración? Durante la lluvia el agua se acumula en las zanjas y se infiltran lentamente en el suelo. Entonces es una forma de cómo captar el agua, ¿no? Entonces, al frenar estas zanjas de infiltración, la velocidad del agua que puedan escurrirse, pues va a evitar la pérdida del suelo fértil, y esto pues evita la erosión del mismo, ¿no? Facilita la absorción del agua en el subsuelo, sí, a través de las fuentes subterráneas, en donde esta recarga de acuíferos pues va a llevar lentamente a ser liberado, ¿no? Favorece la, la vegetación, sí, a través de tener un suelo húmedo hace que se tenga el crecimiento de plantas. Microreservorios se construyen, ¿no? Pequeñas estructuras que se puede almacenar agua, y estas pueden ser artesanales o empleando algunas otras técnicas, que es, ahí están lo que es las geomembranas, los plásticos, que estas puedan ayudar a captar el agua, ¿no? Y esto
Se hace en las comunidades rurales. Su función es acumular el agua de lluvia para su uso en temporadas secas, ¿no? ¿Cómo funciona, no? Se construyen en puntos estratégicos para recolectar el agua, que es la agua de lluvia o la escorrentía. Se reviste con geomembranas o materiales impermeables para evitar la filtración no deseada, y también se hace que ésta permita abastecer agua para riego, consumo humano y ganadería. Entonces, un uso eficiente del mismo en tal sentido, ¿no? La reforestación con especies nativas, en donde pues funciona, ¿no? Como una captación y retención de agua a través de los árboles, que es las raíces y la hojarasca que pueda caer al suelo, sirve como un colchón hídrico. Protección del suelo, evita la erosión y pérdida de nutrientes, regulación del ciclo hídrico, y a través de la vegetación, pues actúa como esponjas que retiene y libera agua lentamente, y también la vegetación sirve como la evapotranspiración. Entonces hay el ciclo hídrico que se tiene para la siembra y cosecha de agua, y más aún cuando se empleen tecnologías que puedan ser aprovechadas en tal sentido, ¿no? Se tiene algunos árboles, por ejemplo, tenemos Polelepis, que es un árbol de gran altitud que protege en cuencas hidrográficas. El aliso mejora la calidad del suelo y favorece la infiltración. La tara, que es resistente a la sequía y útil para la recuperación de ecosistemas degradados. Entonces son plantaciones o árboles que se pueden utilizar netamente como estrategias en tal sentido, ¿no? También tenemos tecnologías como obras de almacenamiento. Entonces estas pues juegan un papel clave en la siembra y cosecha de agua, que permite la recolección, regulación y distribución de los recursos hídricos en zonas altoandinas, y estas pues son infraestructuras que ayudan a garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, riego agrícola, recarga de acuíferos en épocas de sequía. Pequeñas represas son tecnologías que ya se emplean en las sierras, se pueden ir adecuando para que éstas puedan ser distribuidas en momentos de escasez, ¿no? Las represas pequeñas son estructuras construidas en ríos o quebradas para retener y almacenar agua, permitiendo su uso gradual a lo largo del año, ¿no? Son de menor tamaño que las grandes presas hidroeléctricas, y están diseñadas para beneficiar a comunidades rurales, ¿no? ¿Cómo funcionan? A través de la captación de aguas, regulación del caudal, almacenamiento y distribución, ¿no? Entonces, estas pequeñas pues van a ser represas. Estas pequeñas represas son una fuente de captación pequeña, que son ubicadas en zonas estratégicas para acumular el agua de escorrentía o lluvia, regular ese caudal, que no se libere bruscamente. Entonces va a ir lentamente, y más aún en tiempo de sequía, para poder suministrar a esa población que esté necesitada de agua, ¿no? Atajos. Los atajos son pequeñas presas de tierra o piedras que se construyen en zonas de pastizales o áreas agrícolas para retener el agua de lluvia, y escorrentía, en donde pues durante la lluvia en estos atajos pues se acumula el agua, se retiene, y estos pueden ir liberándose lentamente en tiempos de sequía, en tiempos de verano. Estos atajos pueden servir como recargas hídricas, también sirven como uso agrícola y ganadero, ya que se va a emplear para beber el agua. También tenemos reservorios modulares,
Ya son estructuras flexibles y desmontables diseñadas para almacenar agua de lluvias, correntías, fuentes artificiales. Estas pueden ser a través de geomembranas, plásticos reforzados, materiales prefabricados y también pues tener allí lo que es eh, el abastecimiento, el uso en comunidades que requieren una solución rápida y eficiente en tiempos de escasez, que es el almacenamiento de agua, ¿no? La captación de agua, almacenamiento seguro nos lleva, distribución eficiente, los reservorios modulares, una movilidad y adaptación y adaptabilidad en la cuenca en el lugar que nosotros tengamos a implementar. Por eso es importante estas tecnologías que podemos nosotros adaptarlas al momento ya la parte ancestral, que son las cochas, las amunas, que estas pues son tradiciones que se han ido preservando, pero a través de estos reservorios modulares podemos darle un mejor uso, una tecnología que donde apliquemos el conocimiento nos lleve a tal sentido, ¿no? Hay tecnologías innovadoras en la siembra y cosecha de agua, sí. El avance tecnológico ha permitido desarrollar nuevas soluciones para la siembra y cosecha de agua, optimizando el uso del recurso hídrico y mejorando la seguridad hídrica de las zonas altoandinas, ¿no? Son tecnologías innovadoras, por ejemplo, que se tiene riego por aspersión o riego por goteo, en donde se distribuye el agua de manera eficiente y uniforme a los cultivos, en donde se tenga pues a regar por inundación, por ejemplo, 10 litros de agua para un metro lineal y a través de las tecnologías que es la siembra y cosecha de agua, pues a través de riego por aspersión, vamos a regar con 3 litros de agua, podemos regar 10 metros lineales. Si 10 litros de agua se regaron 10 metros lineales o un metro lineal, entonces con una tecnología adaptada, pues vamos a ser mucho más eficientes, ¿no? Captación del agua se obtiene de fuentes naturales o almacenamientos con reservorios. El agua es impulsada a través de bombas, de tuberías y aspersores en donde se hace la presurización, en donde pues se tiende ahí lo que es la forma de lluvia, ¿no? Y la distribución es más eficiente ya que dispersa la agua en gotas más finas, cubriendo gran parte del área que tenga cultivo de manera homogénea, ¿no? Captación de neblina, donde por ejemplo son tecnologías que se utilizan, ¿no? Para captar la neblina a través de mallas rachets, en donde esta neblina choca en la malla y al chocar en esta, pues hace que se forme, se condense y se capte agua a través de unas tuberías que van bajo o están debajo de la malla rachet, ¿no? En donde estas pues se instalan mallas atrapanieblas en zonas altas expuestas a la neblina. Al chocar estas partículas de agua pues se condensan y se convierte en gotas de agua, ¿no? La recolección y almacenamiento es a través de tuberías que van a través de canales a un reservorio y estas pues alimentan para hacer después disponerlas en la necesidad de la población o los cultivos en tiempos de escasez, ¿no? Diseño e implementación de proyectos. El diseño e implementación de proyectos de siembra y cosecha de agua en la sierra pues requieren una planificación estratégica que garanticen su sostenibilidad y beneficio para las comunidades locales, ¿no? Estas se pueden emplear metodologías y diagnóstico participativo, sí. Se hace a través de la consulta de la ciudadanía, en donde pues podemos implementar
el diagnóstico participativo como una herramienta clave en la implementación de tecnologías de siembra y cosecha de agua, ya que requiere involucrar a la comunidad, identificar los problemas y las necesidades y soluciones hídricas que nosotros podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, que tenga pues un enfoque integral en donde pues se haga una gestión sostenible del agua, promoviendo el conocimiento local y la toma de decisiones colectivas que se pueden tener, ¿no? Identificar los problemas hídricos por la escasez, erosión, degradación del suelo, seleccionar la tecnología adecuada de siembra y cosecha de agua en la comunidad, fortalecer la gobernanza del agua, en donde esto pues se tenga la autonomía de las comunidades en sus recursos hídricos, ¿no? Promover el aprendizaje conjunto entre técnicos y población local. El mapeo participativo, donde se busca que la comunidad dibuje, ¿no? Los mapas territoriales, identificando las fuentes de agua, zonas de recargas hídricas y áreas afectadas por la sequía o erosión, en donde esto pues nos ayude visualizar los cambios que ha sufrido el paisaje y el impacto que puede generar la escasez de agua. Al conocer esto, pues nosotros podemos emplear ciertas tecnologías en el manejo. ¿Qué se puede emplear? Herramientas como mapas comunitarios, imágenes satelitales, sistemas de información geográfica que nos ayuden a ver cómo se fueron afectando en tal sentido, ¿no? También para implementar las tecnologías de siembra y cosecha de agua es hacer entrevistas y grupos focales. Ya esto nos va a llevar a un diálogo cercano en donde podamos recoger testimonios sobre el acceso o escasez de agua, qué prácticas tradicionales se han desarrollado para así también tomar soluciones posibles que nosotros podamos plantear o ellos nos puedan, los comuneros nos puedan llevar a esto también, ¿no? Al hacer una entrevista o grupo focal, pues nos ayuda a facilitar, ¿no? La comprensión de la percepción local sobre el agua, identificar conocimientos ancestrales sobre la siembra y cosecha de agua, y esto se hace a través de cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión, en donde pues al implementar tecnologías nos lleve a tener mucho más eficacia. Líneas de tiempo consiste, ¿no? en ver el historial de la región sobre el agua. Se puede hacer a través de sistemas de últimamente que tenemos, por ejemplo, instalados, ¿no? Las estaciones meteorológicas se miden, ¿no? Medir ese tiempo, esa línea de tiempo, cuánta precipitación hemos tenido en los últimos años y cuál ha ido variando, ir midiendo esto, ¿no? A través de relatos orales, gráficos temporales, registros históricos, transectas ecológicas, ¿no? Es un recorrido por el territorio, observar fuentes de agua, calidad del suelo, vegetación, erosión, ver a través de puntos georreferenciales que nos puedan permitir implementar ciertas tecnologías de siembra y cosecha de agua, ¿no? Análisis de actores y gobernanza de agua, ¿no? En donde se busca identificar las instituciones y grupos locales que influyen en la gestión del agua, como comunidades, ONGs, gobiernos locales y asociaciones que estén en SAN. Se busca implementar tecnologías de acuerdo a la necesidad de la población y quienes están relacionados al manejo del mismo. Aplicación de diagnóstico participativo en la implementación de tecnologías hídricas. Nos basamos en que se diseñen estrategias hídricas
adaptadas a la realidad local. Por ejemplo, si tenemos un suelo muy suelto que no retiene agua, pues se empleen geomembranas para captar, retener, almacenar agua. Si en otro sentido podemos emplear, por ejemplo, zanjas de infiltración, cochas, atajos, riegos eficientes para que sea manejado en tal sentido, ¿no? Y también tenemos involucrar a la comunidad en la ejecución y mantenimiento de la infraestructura, que es el diagnóstico participativo, capacitar a los habitantes en el uso y conservación del agua, que son las tecnologías hídricas que nos podemos implementar, ¿no? La selección de tecnologías según el contexto ecológico y socioeconómico, en donde pues son factores claves en la selección, ¿no?, de tecnologías que vamos a implementar. El contexto ecológico, en donde pues las condiciones naturales del territorio, la altitud, clima, tipo de suelo y vegetación, como les mencionaba, si el suelo es muy arenoso, si el suelo requiere implementar un sistema de captación o almacenamiento como geomembrana, revestir el suelo, entonces son aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta y cómo las personas tienen o se benefician de ese recurso, a través de qué forma pueden garantizar el buen funcionamiento del mismo, ¿no? Tecnología según su contexto, zonas de alta montaña, si el clima es frío, precipitaciones, las condiciones, fuentes hídricas, precipitaciones, cómo estas van alimentando estos acuíferos en tal sentido, ¿no? Amunas, las cochas o lagunas artificiales, la reforestación, cómo estas tecnologías, según el contexto ecológico, puedan ser mucho más eficientes, ¿no? Tecnología según su contexto socioeconómico, ahí están las cochas y las amunas, zanjas de infiltración, la reforestación con especies nativas. Esto va acorde a las comunidades, por ejemplo, con bajos recursos, se emplean estas tecnologías, ¿no? Entonces, pues las amunas, las zanjas de infiltración, si no se puede comprar, por ejemplo, para hacer un tanque de geomembrana, una cocha de geomembrana, un tanque de recolección que esté con este recubrimiento, entonces son estas las alternativas, ¿no? Que si tenemos con comunidades, lugares con acceso a financiamiento, están los microreservorios con geomembranas, sistemas de riego por aspersión y goteo, en donde se pueda distribuir y darle un mejor uso al agua. Las geotecnologías, sensores y monitoreos satelitales para mejorar el control de calidad de agua que se va a suministrar a la población, ¿no? Se tiene los diseños de infraestructura, cálculos hidráulicos, la selección de materiales, adaptación y condiciones del terreno, en donde pues se debe de tener en cuenta para el diseño de una tecnología a implementar, tipo de obras y su diseño técnico. Ahí están las zanjas de infiltración. Se puede tener la profundidad, por ejemplo, se va, ¿no?, un diseño técnico. Podemos mencionar de 0,5 a 1,5 metros de profundidad, un ancho de 0,40 a 1 metro, una pendiente del 1 al 3% para evitar esa erosión. Son técnicas de construir una zanja de infiltración y calcular qué cantidad de agua podemos almacenar. Entonces, el volumen de agua, la longitud de la zanja que se puede construir, la capacidad de retención a través de ancho y profundidad del mismo, ¿no? Entonces, se calcula o determina el volumen de agua que se puede captar mediante la lluvia que pueda tenerse, ¿no? Entonces, por eso se tienen ciertos tipos técnicos a implementar, ¿no?
la participación comunitaria, un enfoque de género en proyectos hídricos, pues es importante la participación de la ciudadanía y las comunidades, ¿no? Importancia de la participación comunitaria, pues se puede tener un diagnóstico mucho más efectivo. La comunidad puede participar, ya sean hombres y mujeres, y también estos pueden darle el mejor uso al agua que se pueda cosechar, ¿no? La gestión y mantenimiento, pues garantiza la eficiencia y sostenibilidad de las tecnologías empleadas en el mantenimiento de las cochas, de los humedales, de los sistemas de infiltración, de todo esto en sí, ¿no? Estrategias de gestión y sostenibilidad de las tecnologías hídricas, pues modelos de gestión hídrica en la sierra, pues se tiene, pero no los comités de agua, trabajo comunitario, las alianzas con los gobiernos locales, en donde pues las comunidades puedan hacer el uso correcto del agua que se ha sembrado y cosechado, ¿no? Monitoreo eficiente de la monitoreo de la eficiencia hídrica, el uso pues de indicadores de humedad, observación de campo, uso de drones, por ejemplo, qué cantidad hemos almacenado y qué cantidad se está infiltrando, estamos perdiendo, disponibilidad de recursos para una cierta época. Tenemos allí lo que se puede hacer. El tiempo de mantenimiento de estas tecnologías puede ser las zanjas de infiltración cada 6 meses, eh, las microreservorios anuales, los captadores de neblina de 3 a 6 meses, terrazas agrícolas pueden ser anuales y así sucesivamente se puede hacer, ¿no? Gobernanza del agua, pues son las autoridades, los gobiernos que están relacionados con la comunidad para que éstas puedan tener su agua, tener la fuente de agua. Y estas, para lograr a tener un proyecto de siembra y cosecha de agua, debe estar la participación organizada de la comunidad, cumplir con las normas comunitarias, la participación de la autoridad con la gestión pública que se pueda realizar en tal sentido, ¿no? La sostenibilidad financiera de las tecnologías y siembras de agua está pues allí en las sierras, pues los aportes comunitarios, el subsidio de los gubernamentales, los proyectos con ONGs, pagos por servicios ambientales, que estos le den sostenibilidad a las tecnologías de siembra y cosecha de agua en la sierra, ¿no? Es importante las tecnologías de siembra y cosecha de agua, pues tener en cuenta como una solución clave para enfrentar los desafíos hídricos en las zonas altoandinas de la sierra, donde la escasez y la variabilidad climática es muy palpable. Por eso, estas técnicas, combinándolo con los conocimientos ancestrales, se hacen mucho más eficientes, se hacen mucho más viables en lo que es almacenar, infiltrar el recurso hídrico proveniente de las lluvias o escorrentías, ¿no? En un contexto del cambio climático y creciente presión por los recursos hídricos, la siembra y cosecha de agua no solo es una alternativa viable, sino que es mucho más eficiente. Muchas gracias por su participación. Cualquier pregunta podemos